Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Si saben cuáles son esas lumbreras que se nombran acá, ¿no? Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces, aquí se está hablando de las lumbreras. Dios dijo que haya lumbreras. Dijo Dios: haya lumbreras. Entonces, estas lumbreras, las dos más adelante, vamos a ver esas lumbreras a qué se refiere. Se refiere al sol, a la luna, a las estrellas. Habíamos visto también cómo en el versículo 3 dice, en Génesis 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ahorita lo que estamos leyendo es el versículo 14. El día de hoy corresponde ese versículo, el 14. Pero desde el versículo 14 hasta el 19 está hablando de otro día. El versículo de ayer, el versículo 13, dice: fue el día tercero, el día 3. Desde el versículo 14 hasta el 19 está hablando del día 4. Entonces, ¿qué pasó en el día 1? Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Pero en estos versículos del 14 al 19, Dios, ¿qué nos está mostrando? En el día cuarto, ¿qué se hizo? El sol, la luna, las estrellas. Generalmente los ateos, una de las supuestas contradicciones a los que ellos hacen alusión es a lo que aparece en este versículo, en estos versículos. Dicen cómo en el día 1 dijo sea la luz, y cómo en el día cuarto creó el sol, la luna y las estrellas. Ya sabemos, quienes han estado viendo desde los primeros videos de esta serie en la cual hemos estado hablando desde el principio. Eso surgió porque hubo personas que plantearon a través de TikTok que cómo leían la Biblia. Y el consejo que les di era: léanla desde el principio, porque hay cosas en el Nuevo Testamento que no podrían entender y que muchas doctrinas han malinterpretado debido a que se han saltado el libro de Génesis. Entonces, por eso estamos viendo desde Génesis 1. En otros videos explicamos a qué se debe lo que dijo Dios sea la luz en el versículo 3. ¿A qué se refería? ¿Cuál fue la luz? Nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1, que es la correspondencia con Génesis 1, se habla claramente de esa luz, aquella luz verdadera que venía a este mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está hablando el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué característica tiene el sol? ¿Qué característica tiene la luna? Más adelante, a esos dos que acabo de nombrar se les llama las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. La luna ilumina de día o de noche. La luna ilumina de noche. Ahora, el sol ¿cuándo ilumina? De día. Mientras el sol ilumina, la luna no ilumina. Esas dos lumbreras, ¿qué representan bíblicamente? El sol representa a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene su luz propia. Él es la luz. ¿Y la luna refleja su propia luz o la luna refleja la luz del sol? Sabemos que la luna solamente refleja. La luna también es una lumbrera, pero no es una lumbrera que produce luz, ella solo refleja. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, ¿quién es la sal? ¿Jesús o nosotros? Nosotros somos la sal de la tierra porque ¿qué transmitimos? La verdadera sal. Nosotros también somos la luz, pero no porque nosotros la produzcamos de nosotros mismos, sino porque como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién es el que realmente, como está en mí
¿Y quién es el que realmente puede dar luz a través de mí? Cristo. Cuando en una persona no está Cristo, ¿qué puede transmitir? Una religión. ¿Y qué es una religión? Un cúmulo de preceptos y normas y cosas que te van a decir que tú hagas. El peor error doctrinal que hay aparece reflejado cuando alguien le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haré? Vamos a mirar Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Desde el versículo Lucas 18, vamos a mirar eh, desde el versículo 18. Lucas 18, desde el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, eh, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este pasaje que acabamos de leer, no lo leímos completo, faltaron 2 versículos de este pasaje, pero hasta ahí donde leímos es muy famoso, porque habla de, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Para que un rico entre al reino de los cielos, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. No sé si sepan a qué se refiere con el ojo de una aguja. Antiguamente, las ciudades eran amuralladas. En el desierto, por la noche hace mucho calor. Por el día, qué pena. De día hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Las temperaturas son opuestas. Generalmente, donde no es desierto, no sucede estos cambios tan bruscos de temperatura. Sí hay cambios de temperatura, pero no tan bruscos. Pero en el desierto sí existen estos cambios bruscos. Y ustedes saben qué pasa cuando hay una temperatura muy caliente y luego una temperatura muy fría. Las rocas se rompen, no soportan estos cambios bruscos de temperatura. Entonces, si así pasa noche, día, en un desierto, por eso no hay rocas. ¿Qué hay en un desierto? Arena. ¿Por qué no hay rocas? Porque las rocas se han vuelto arena. Debido a eso, a que el desierto se caracteriza por temperaturas extremas. De noche, ¿qué tenían que hacer? De noche, cuando llegaban las 6, o cuando estaban llegando a las... O sea, cuando estaba a punto de oscurecerse, en algunos países no se oscurece a las 6, pero cuando estaba a punto de oscurecerse, entonces tenían que cerrar las puertas de las ciudades que eran amuralladas. ¿Por qué? Porque si dejaban las puertas abiertas, muy probablemente de noche podían ser atacados por personas que, después de que los otros habían trabajado, venían bandas armadas a despojarlos de sus cosas. Entonces tenían que cerrar las puertas. Una vez que cerraban las puertas, ya no podían abrir, ya no podían. Se escucha, se entrecorta su voz. Debe ser mi internet. No, no, Estela, yo creo que es mi internet. Pero eso lo vamos a tratar de solucionar. De momento yo estoy usando un internet que es... también dice, pensé que solo a mí me pasaba. No, no es por ustedes. Vea, ya hay 2 personas. La Biblia dice que todo asunto se decidirá por 2 o más testigos. Si a 2 personas diferentes les pasa que escuchan entrecortado, no es el internet de ustedes, no, es el mío. Sí, es el mío. En ese momento yo estoy transmitiendo a través del internet del celular.
no estoy transmitiendo a través de un internet de hogar que tiene un módem y ese módem se conecta por Wi-Fi. No tengo ese internet. Pero Dios mediante creo que ya dentro de poco vamos a solucionar ese problema. Entonces, quienes no alcancen a escuchar bien en este momento, no hay problema. Ya saben que esta transmisión se está subiendo a YouTube. La pueden ver en YouTube sin ninguna interrupción y con muy buen volumen. El micrófono que tengo acá, este micrófono, está conectado a el celular del video que se va a subir a YouTube. Entonces, el audio del video que queda en YouTube queda con muy buena calidad. El video también, pero más importante el audio. Y ahí lo pueden ver sin interrupciones. Si algo no alcanzan a escuchar acá, lo ven después, dentro de una hora. Por ahí el live termina a las 9:30. Lo pueden ver a las 10:30, ya debería estar en YouTube. Bueno, a las 10:30, alrededor de esa hora, ya debería estar terminando de subirse a YouTube, porque primero lo tenemos que editar. Entonces, estábamos contando en el desierto cómo hay cambios de temperatura, cómo hay cambios de temperatura en los desiertos y cómo cierran las murallas. Las personas que no llegaban cuando ya se iba a empezar a oscurecer, se tenían que quedar por fuera. Entonces, debido a ello, en la pared había un hueco. En la pared dejaban un hueco que era como de esta forma más o menos. Y ese hueco lo llamaban el ojo de la aguja. Era el único hueco por donde podía entrar una persona que se había quedado afuera una vez que habían cerrado la puerta. El pasaje que leímos, para quienes están empezando a llegar, el pasaje que leímos es, el versículo que leímos el día de hoy para empezar es Génesis 1, versículo 14, donde empieza a hablar de las lumbreras, que fueron creadas las lumbreras para señorear en la noche y otras en el día, para separar el día de la noche. Entonces, después de ese versículo, nos guió ese versículo a Lucas 18, donde leímos el versículo que dice que es más fácil, dijo nuestro Señor Jesucristo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ese ojo de la aguja era ese hueco que habían dejado en la muralla, porque tenían que cerrar la puerta debido a que podían ser atacados por bandas armadas y podían ser saqueados. Entonces, para que la ciudad no quedara descubierta, tenían que cerrar la puerta. Y una vez que la cerraban, ya no la volvían a abrir, sino hasta el otro día, cuando volviera a amanecer. Entonces, cuando cerraban esa puerta, si alguien quedaba por fuera, si esa persona no entraba a la ciudad, podía morir. Entonces le dejaron ese hueco que estaba en la muralla, en la pared. Era un hueco muy pequeño. Por ese hueco cabía una persona. Muy bien. Si vinieran a atacarlos, no podían entrar bandas armadas con sus caballos. No podían entrar. Por lo menos no corriendo. No. Si iban a entrar, les tocaría entrar de uno por uno y muy despacio. Porque por ese ojo de aguja no se podía pasar rápidamente. Tenía que entrar una persona, pero entraba despacito. Para que un camello pasara por el ojo de la aguja, el que les acabo de nombrar, ¿qué tenían que hacer con ese camello? Primero que todo, tenían que despojarlo de todo. Si un mercader salió con sus camellos a vender y llegó, para que su camello no se quedara por fuera, y si lo quería entrar, el mercader podía entrar, pero para que un camello pasara por el ojo de la aguja, tenía que despojarlo de todo. El camello tenía que quedar como literalmente desnudo, sin todos esos aparejos que le colocan al camello. Y tenía que hacer prácticamente un acto circense. Bueno, no sé si sepan esa palabra, me estoy refiriendo a un acto de circo. Tenían que hacer que el camello se arrodillara, que el camello pasara primero la cabeza y arrastrándose con gran dificultad, aplastando sus costillas, tenía que pasar con gran dificultad para poder entrar. Entonces, no cualquier camello lo podía hacer, tenía que ser un camello que realmente le hiciera caso a su dueño y que confiara en su dueño. El dueño lo podía meter si el camello le hacía caso. Y a la vez el camello tenía que ser despojado de todo. Cuando Jesús dijo, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, Jesús no está diciendo que es imposible que un rico entre en los cielos. No, no es imposible. Solamente que es más fácil que un camello pase por ese ojo de la aguja. Quienes no conocían la historia ya saben a qué se refería. O sea, no es que fuera imposible, no.
sino que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y ahora, cuando dice más fácil es que pase un camello a que un rico entre, entonces ¿a qué se refiere? Algunas personas cuando ven la palabra rico se asustan y piensan, o sea que las personas que, no sé, nacieron en una familia que tiene empresas y tiene como un estatus social libre de deudas, etcétera, etcétera, o sea que tienen muchas riquezas, esas personas no pueden entrar al reino de los cielos. No se refiere a eso, no se refiere a eso. No sé, en la Biblia recuerden que Dios no mira lo que mira el hombre. Cuando Dios habla de riquezas, Dios no está hablando de riquezas en este sentido, no necesariamente. Está hablando de qué tipo de riquezas. Vamos a mirar un versículo. No pierdan Lucas 18. Estamos viendo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas, no se ve bien. Bueno, Lucas capítulo 18. Entonces vamos a ir de momento a Mateo 5. Vamos a ir a Mateo 5, donde aparecen las bienaventuranzas. Es solo para que vean un versículo, para que entiendan el lenguaje de Dios más claramente conforme a la Biblia. En Lucas 5, el versículo, el versículo 3. Lucas 5, versículo 3. ¿Qué dice? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya entenderán que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 18, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, está hablando de ricos de espíritu. ¿Quiénes pueden entrar al reino de los cielos? Lo acabamos de leer en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Está hablando de los pobres de espíritu. ¿Ellos? ¿Qué pasa? De ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los pobres de espíritu. Entonces, ¿qué son los ricos de espíritu? Ya que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico de espíritu entre al reino de los cielos, ¿qué son esos ricos de espíritu? Cuando una persona ha tenido muchas experiencias, le es difícil creer a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con experiencias? En 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, habla de milagros, señales y prodigios para los que se pierden. Ya les di la cita, la pueden buscar. Dice milagros, señales y prodigios para los que se pierden. Cuando una persona ha tenido una trayectoria en su vida espiritual, de alguna manera, llena de milagros, señales, prodigios, esa persona, para que pueda escuchar el Evangelio, es muy difícil. Esa persona le decimos, Jesús ya llevó el pecado. ¡Ay! ¿Sabe cómo se expresan? Cuando le decimos Jesús ya llevó el pecado, dicen así. ¡Ay! O sea que nosotros entonces podemos pecar. Lo que usted está diciendo es que nosotros entonces tenemos licencia para pecar. O sea, ser cristiano es tener licencia para pecar. Es poder hacer todo lo que quiera. Se vuelve uno, mejor dicho, el peor pecador del mundo. Entonces, ¿qué? Vamos a hacer males. Dediquémonos a hacer males porque Jesús llevó el pecado. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que usted enseña. Así me han dicho. Así me han dicho. ¿Quiénes? Los ricos de espíritu. ¿Quién es un rico de espíritu? Una persona que tuvo cáncer y, no sé, en el catolicismo, o siendo testigo de Jehová, o siendo adventista, o siendo mormón, o siendo de cualquier religión. De cualquier religión donde no le enseñaron cómo ser libre del pecado. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Qué es iglesia delante de Dios? Iglesia delante de Dios es la reunión de personas que Dios ha justificado. Ya hemos visto en la Biblia que dice, Dios es el que justifica. Entonces en la Biblia se habla de justos, pero ¿cuáles son los justos? Los que Dios ha justificado. Nadie es justo por sí mismo. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, no hay justo ni aun uno. Y se refiere a que nadie es justo por sus obras, porque se levantó temprano, porque leyó la Biblia, porque oró largamente. Nadie es justo de esa manera. Para ellos, dice el versículo, no hay justo ni aun uno. Pero como Dios es el que justifica, sí hay justos. Entonces, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? La reunión de los que Dios ha justificado. Jesús cuando vino por los pecadores. Jesús no vino por los justos, pero se está refiriendo a que Jesús no vino por las personas que se creen justas. O sea, Jesús no vino por las 99 ovejas que no estaban perdidas. Por ellos no vino Jesús.
Jesús vino por la que sí estaba perdida. ¿Quién estaba perdida? Ese publicano. Estaban los religiosos de esa época, que ellos en pie oraban diciendo gracias Dios, porque yo si ayuno, yo oro, yo doy diezmo de todo lo que gano. Y al lado había alguien que no era religioso, alguien que no se levantó temprano a leer la Biblia, alguien que no hizo nada de esas cosas. Alguien que solo tenía una cosa clara: Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Dice que ni aún podía levantar su rostro. Esa persona, dice la Biblia, dijo Jesucristo, descendió justificado a su casa. Porque para ser justificado la persona tiene que ser totalmente fría. Para que pase el estado de caliente, tiene que ser totalmente frío. Para que una persona pueda ser liberado del pecado, primero tiene que haber sido 100% pecador. Las personas que son así medio pecadoras, o sea que sí, yo soy pecador, pero tampoco, así algunos se expresan de esa manera. Sí, yo puedo decir que soy pecador, pero es que no tampoco como esos que están en la cárcel. Algunas personas se comparan, como si Dios mirara como alguno más pecador que otro, pero Dios no mira de esa manera. Dios no mira así. Dios como mira, es pecador, merece la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Jesús vino a llevar el pecado. Y las personas que se creen pecadoras no porque exista el pecado, se creen pecadoras porque realmente están creyendo a su punto de vista. No están creyendo a la palabra, sino a su punto de vista. Sí, la señal es mala. Alguien escribió aquí, la señal es mala. Efectivamente, ya la vamos a mejorar. Hoy no, hoy lamentablemente no se va a poder mejorar y no sé si mañana, pasado mañana, pero vamos a hacer el intento próximamente de mejorarla. Entonces, lo que estábamos mirando en Lucas 18 es sobre este hombre que se acercó a Jesús a preguntarle, y la pregunta que le hizo en el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta que le hizo, pues es la pregunta más valiosa que un ser humano le puede hacer a Dios, que le puede hacer a un ministro de Dios. Esa pregunta es lo más importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es más, Dios a las personas que nos ha dado la salvación, ¿qué tarea nos encomendó? Esa salvación que recibimos gratis, también transmitámosla gratis. Entonces aquí dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta más hermosa que le pueden hacer a uno es, ¿qué hago yo para ser salvo? Con mucho gusto. Uno saca el tiempo, no importa, sentémonos, coja la Biblia y empecemos a mirar cómo usted puede ser salvo según la Biblia. Entonces aquí le hizo esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, y mire nuestro Señor Jesucristo de qué le habló. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Siendo esta pregunta tan importante, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo le tuvo que decir que por qué lo llamaba bueno? Pues porque Él en su corazón cree que hay personas buenas. Cuando alguien cree que hay personas buenas, por consiguiente cree que hay personas malas. El que en su corazón piensa hay personas buenas, piensa existen buenos y existen malos. ¿Sabe de qué corazón sale ese pensamiento? De un corazón tibio. La palabra dice, nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Ojalá fueras 100% ya justo, hijo de Dios, justificado, libre del pecado, o si no, ojalá seas 100% pecador, 100% merecedor de ir al infierno. ¿Quién puede recibir la salvación? El 100% merecedor del infierno, de ir al infierno, esa persona puede recibir la salvación. Por ellos vino Jesús. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, va a volver sin relación con el pecado. Porque Él a qué vino? Él vino a justificar a los pecadores. Él vino únicamente por los pecadores, no por las 99 ovejas que no estaban perdidas. Él vino por los que sí estaban perdidos, o sea, los que estaban 100% fríos. Por ellos vino. ¿Y a ellos qué hizo? Los justificó. Entonces de aquí pasaron acá. Pero los tibios siguen siendo tibios. Los tibios no pueden pasar a ser calientes. El tibio debe arrepentirse. Cuando el tibio se arrepiente, pasa a ser frío. Y en el momento que pasa a ser frío, de ahí pasa a ser caliente. Pero nadie puede pasar de tibio de una vez a caliente, no. El que es tibio se queda así, término medio, a menos que Dios tenga misericordia de él. Y pues obviamente si tenemos familiares que no han podido recibir la salvación, es porque están en ese término de que son más o menos buenos, son más o menos malos. Eso no existe delante de Dios. Pero en el cerebro humano, gracias a Satanás, gracias a que existe el príncipe de la potestad del aire, sí existe el término
el término más o menos. Entonces, este hombre le dijo a Jesús, maestro bueno, le hizo una pregunta interesante y muy valiosa: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero le dijo, maestro bueno, y Jesús le habló primeramente, pese a que la pregunta que le había hecho era muy importante, Jesús le habló primeramente de por qué le dijo bueno. Le digo, ¿tú por qué me llamas bueno? Miremos cómo lo dijo. En el versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Si las personas pudieran ser buenas, no sería necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo, pues porque las personas con su propia bondad se podrían salvar a sí mismos. Es decir, existirían justos por sí mismos, pero no existen justos por sí mismos. Dios es el que justifica. Los únicos justos que existen son los que Dios ha justificado. Por consiguiente, esto que le dijo esta persona es el error más grande doctrinal. O sea, eso solo sale de la boca de un tibio. Una persona que no es ni fría ni caliente piensa que hay personas buenas y que hay personas malas. Alguien que conoce la palabra, cómo se ve a sí mismo y cómo ve a toda la humanidad. Todo el mundo es malo. Todo el mundo merece ir al infierno. La persona que se logra ver así es fría y automáticamente pasa a ser caliente. Por eso dijo, ojalá fueseis frío o caliente. Ojalá. Porque cualquiera de los dos, el caliente ya es justo. Y el frío va a ser justo. Es el único que puede recibir la justificación. Y por ellos vino nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, ¿por quién vuelve? Él vuelve por su iglesia. La iglesia no es cualquier reunión de personas con buenas intenciones. O personas que se reúnen a llorar, a oír música que les hace levantar sus emociones y a decir, Dios, te amo con todo mi corazón. Esa no es iglesia. Porque si en una discoteca, por ejemplo, se reúnen muchas personas que si no les pregunta, ¿usted es pecador? Dicen, pues yo creo que todos somos pecadores. Todos en la discoteca se llaman pecadores y se hacen llamar pecadores. Pero le pregunta uno a alguien que supuestamente va a una iglesia, ¿usted es pecador? Y dice, sí, claro, yo soy pecador. ¿Qué diferencia hay de una reunión de pecadores en una supuesta iglesia? Eso no es iglesia. ¿Y qué diferencia hay con una reunión de pecadores en una discoteca? No hay ninguna diferencia, como los que le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Ellos se la llevaron porque era una pecadora y la paga del pecado es la muerte. Entonces sí, ella merecía morir porque era pecadora. Pero ellos, ¿qué eran? Jesús les hizo la pregunta: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, delante de Dios, ¿qué es importante? Delante de Dios es importante, ¿es o no es pecador? Si es pecador, no tiene ningún sentido que hable de absolutamente nada más. Solamente si es pecador, ya, debe estar como ese hombre que oró delante de Dios diciendo, Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Eso es lo único que debe pedir, misericordia de Dios, porque él no se puede salvar por sí mismo. Pero este hombre que le dijo, maestro bueno, corazón de un tibio. ¿Cómo identifican ustedes el corazón de un tibio? Por esto. Ustedes ven una persona en la calle que es muy religiosa y esta persona dice, ay, ese señor tan buena persona. ¿Por qué? Ay, pues porque me ayudó con tales asuntos. ¿Es buena persona porque la ayudó a usted? ¿O es buena persona porque la saludó? ¿Es buena persona porque se sonrió con usted? Usted dice, usted determinó que él es buena persona porque le hizo un favor. Entonces, si él la hubiera empujado, usted va a decir lo mismo, que él es buena persona. Entonces, el juicio del ser humano es falso, es mentira. Uno dice buena persona a alguien que le cae bien y dice mala persona a alguien que le cae mal, pero es un juicio equivocado. Bíblicamente no hay uno solo que haga el bien, no hay uno solo que sea bueno. Bueno, también eso en los mensajes, en los comentarios me dijeron mucho al respecto, pero sí existen esos dos versículos. No hay ni uno solo que haga lo bueno, no hay ni uno solo bueno, ni que haga lo bueno ni bueno. Si existieran personas que pueden hacer lo bueno, entonces son buenas, pero no existe, ninguno de los dos existe. ¿Qué más dice en este versículo? Vamos a leer ya el último versículo para terminar. Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dijo él? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero con la pregunta que Jesús le hace después queda en evidencia, es mentira. Él está autoengañado creyendo que sí ha podido guardar la ley. Ya sobre la ley hemos hablado bastante. El propósito de la ley no es para que la gente la cumpla. El propósito de la ley es para que la gente se dé cuenta que está separada de Dios, que es 100% mala. Ese es el propósito de la ley. Dice en Romanos que la ley es para que haya conocimiento de pecado.
Pero ¿qué es conocimiento de pecado? Que la persona se dé cuenta que es 100% mala. Si la persona se logra dar cuenta que es 100% mala, esa persona es fría y pasa a ser caliente. Esa persona fría pasa a ser de la iglesia del cuerpo de Cristo, porque de ser frío pasa a caliente. Y cuando Jesús venga, Jesús viene por su iglesia, pero la Biblia dice que la iglesia de Cristo es justa, es santa, es perfecta. Es más, dice que cuando Jesús venga por su iglesia, viene sin ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, vino por los pecadores. Pero ¿a qué vino? ¿Qué vino a hacer Jesús con los pecadores? A justificarlos. Jesús ya los justificó. Entonces, cuando Él vuelva por su iglesia, ¿va a encontrar iglesia otra vez de pecadores? Ya no. Los que todavía a esta altura se hagan llamar pecadores, qué pena, tengo que decirlo directamente, no forman parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Porque Jesús ya va a venir y está a punto de venir. Pero la iglesia de Cristo es la que no tiene ninguna relación con el pecado. Iglesia es la congregación o la reunión de los justos. Ya vamos a orar para terminar. Y nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora de Ecuador, Perú, Colombia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Al mirar estos secretos que están escondidos en tu palabra, como podemos ver, el corazón que tú tienes ha sido el de que todo el mundo conozca de ti, pero para ello es necesario que se meta contigo, es necesario que te escudriñen. Las personas de pronto quieren pagar por un favor de Dios, quieren pagar para que Dios simplemente les solucione problemas en su vida, para que las serpientes ardientes se quiten de sus vidas, para que ellos puedan llevar la vida como la han seguido llevando. Pero tú quieres que el ser humano te busque de todo corazón, y buscarte de todo corazón es realmente querer saber a ti qué te gusta, no qué es lo que ellos quieren en relación a ti. Padre, gracias porque las personas que se han conectado a través de TikTok son personas a quienes tú les has permitido que conozcan este evangelio, que conozcan la verdad, porque has querido tener misericordia de ellos. Te pido por todos que ninguno de los que se ha conectado se pierda. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a las 9 hora de Colombia. Chao.